Hola estudiante, muchas gracias por estar aquí una semana más en el podcast de Español Avanzado de Spanish Language Coach. Hoy tengo conmigo a Marta. Que Marta, te he dicho que me he dormido. Normalmente me despierto a las 6:20 entre semana, pero hoy me he dormido. Me quedo un rato más en la cama y me he despertado literalmente hace media hora. Tengo todavía la cara un poco hinchada. Lo que no te he dicho es que hoy es mi último día donde mi edad está más cercana a los 30 que a los 40, porque mañana es mi cumple y cumplo 35. Así que Bueno, pero hoy me pillas jovenzuelo aún. entonces es la excusa perfecta para quedarte dormido porque son cosas de la edad. No pasa nada. Exacto, exacto. Quería ser un poco rebelde. Todavía soy casi más treintañero. Estudiante, Qué antes de que se me olvide, jovencito. recuerda que Qué puedes envidia me das. descargar la transcripción, leer la transcripción del episodio y también la guía de vocabulario con todas esas palabrejas y expresiones que quizás no conozcas. Las vas a poder leer antes de escuchar el episodio y entendernos mejor. Bien, Marta, ¿puedes hacer una pequeña presentación de quién eres para que te conozcan un poco más los estudiantes? Sí, claro. Pues mi nombre es Marta, como bien has dicho. Soy profesora de español para extranjeros y pues tengo una página web que se llama SpanishFlowSchool.com y pues me dedico a enseñar. Mi nicho son personas que están expatriadas en España o que tienen pareja española, que no viven en España, pero que tienen pareja española, parejas bilingües. Ujú. Muy bien. Porque yo he vivido durante 10 años en Bristol, en Inglaterra, y allí muchos de mis alumnos se apuntaban a mis clases por esa razón, porque se habían echado una pareja española, un novio o una novia española, y necesitaban aprender español para poder hablar con su familia política. Ujú. Y me encantaba darles clases a ellos, era muy, muy divertido. Y ahora que me he pasado al mundo online, he querido mantener ese público. Sí, sí, sí. Es verdad que es importante, ¿no? Poder comunicarse con tu familia política. Tener la Es oportunidad de muy al menos... importante. Sí, 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 sí. Y Poder ir a las vivís... cenas de Navidad y poder enterarte de lo que están diciendo, de lo que te están diciendo a ti, y poder participar e integrarte en las conversaciones, ¿no? Sí, 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 es verdad. Y, bueno, toda mi familia política es británica. em, y cuando los conocí hace ya casi 8 años, pues obviamente ya entendía inglés, ya tenía un nivel avanzado de inglés, pero es verdad que no es solo, ya no, es mucho más del idioma, es también conocer un poco la comunicación interna, las cosas que son habituales en la familia, lo que no es habitual, las tradiciones, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Cada familia es como una pequeña nación, ¿no? Con usos y costumbres diferentes. Así es. Sí, yo Mm. también, durante mi estancia en Bristol, tuve un novio inglés. Ujú. Los primeros años que viví allí, casualmente, no fue porque me dijera todo el mundo, no, la mejor manera de aprender inglés súper rápido es tener un sleeping dictionary, Sí, dormir con el diccionario. nunca había escuchado esa expresión. Sí, sí, ahí me lo decían todo el rato. Y, y era muy curioso, no sé si te ha pasado a ti, que a mí me parecía como un choque cultural grande, que era como después de las comidas familiares, Ujú. es como que todo el mundo de repente cogía su periódico muy gigante y todo el mundo se ponía a leer su periódico. Y para mí, claro, en España está la típica sobremesa en la que tú acabas de comer, las charlas continúan, todo el mundo sigue charlando, comiendo o, no sé, café, licor. Sí, Y ayer era como la comida se ha terminado y cada uno coge su periódico y era como, ¿y yo qué hago? ¿Cojo también un periódico y me lo pongo a leer? ¿Con quién sí, hablo? sí, porque No mucha sé si gente te ha compra... pasado a ti eso. No, no, mi familia política no lee el periódico físico, no compra el periódico, pero sí que tienen suscripciones a
a diferentes periódicos y son muy de leer las noticias, pero normalmente sí que hay como sobremesa. Por ejemplo, esta Navidad no, para Nochevieja he estado allí y después de comer y después de cenar, pues sí que nos quedábamos charlando, tomando un té o jugando a juegos de sobremesa. Así que el ambiente es bastante Ya sabes familiar. Creo que jugar es... al... ¿Sabes jugar al backgammon? Ay, me suena. ¿Eso qué es? ¿Eso es lo de las letras? No, es un juego que se van colocando así como fichitas redondas. El Ajá. tablero tiene forma así como de triángulos, tiene triángulos dibujados. No lo recuerdo muy bien porque de esto hace ya bastantes años, pero allí en la casa de mi exnovio sí que era Ujú. algo muy habitual jugar a eso. Vale, no, pues nunca he jugado. Es que además no sé jugar al ajedrez y al parchís, pero no sé jugar ni a las damas, ni sé jugar a las cartas, no sé jugar al póker, porque mi madre me prohibía jugar a todo lo que fuera relacionado, todo lo que tuviera un poco de relación con los juegos que luego pudiesen llevarte a jugar con dinero. Mi madre me lo tenía prohibidísimo, así que nunca he llegado a aprender a jugar a nada de eso. Y Marta, en Bristol estuviste de profe en la universidad de... Bueno, en una universidad allí, en la Universidad de Bristol, imagino. Ujú, así ¿Cómo es es. enseñar español en la universidad? Pues a ver, es muy académico. Ujú, La metodología que se utiliza allí, pues obviamente es con el fin de que ellos pasen los exámenes, ¿no? Que aprueben los exámenes. Entonces, allí tenían una clase que era de gramática pura y dura, solamente había gramática. Luego había una clase de conversación, había clases de traducción y clases donde se mezclaban todas las habilidades de lectura, de escucha, etcétera. ujú, Entonces, digamos que ellos aprendían un registro bastante formal, se les preparaba muy bien para su año en el extranjero porque su tercer año de carrera se iban a un país hispanohablante, ellos elegían ujú. el país donde querían ir y luego el último año volvían otra vez a la universidad y completaban ahí su último año. Entonces los dos primeros años eh, se les prepara mucho también para que sepan desenvolverse en un país hispanohablante. Ujú. Y luego el cuarto año, pues siguen perfeccionando. Entonces, eh, son estudiantes que sí, están motivados, la gran mayoría, otros no. Porque Otros se apuntan a español eran porque piensan, estudiantes de filología hispánica o de qué grado. sí, ellos allí pueden mezclar, ellos pueden elegir Ujú, español y derecho o español e historia. Entonces, muchos de ellos combinaban las dos carreras. ujú. Sí que había algunos que solamente estudiaban español, que esos tenían más horas, pero había muchos que hacían las dos cosas, ¿no? Dos carreras diferentes. Yo también impartía asignaturas a estudiantes que a lo mejor eran estudiantes de medicina, pero tenían lo que eran las asignaturas de lo que aquí en España llamamos asignaturas de libre elección. Ujú, Allí en inglés, en Inglaterra se llaman Open Units, que sí que ellos luego pueden elegir un idioma, ¿no? Ellos estudian ujú. medicina, pero tienen algunas horas o créditos que pueden dedicar a estudiar idiomas. Entonces, allí en la Universidad de Bristol el español era el idioma más popular por encima del francés, porque durante muchos años la gran mayoría de estudiantes que estudiaban idiomas elegían el francés, pero en los Mm. últimos años el español se convirtió como en el más demandado. Sí, a nivel país ya es el más demandado ahora en Reino Unido en general, en universidades y también colegios. Ha Sí, sí, superado al sí. francés. Mm. Así que sí, muy bien. Como te digo, era un español académico, muy formal y quizás la única pega que le pondría yo es que se le deberían dedicar más horas a también enseñar el español de la calle, ¿no?
porque Ujú. sí que se Es les más enseñan las coloquial. típicas expresiones idiomáticas, eh, pero bueno, se dedicaba Claro, muchas lo más que pasa es horas que a... también el español coloquial, el problema es que, claro, ¿qué español coloquial enseñas? Porque el español coloquial de México es diferente al de España, al de... Hombre, se podría tener en cuenta, yo tengo un libro de expresiones idiomáticas y te dice qué expresión se usa en cada país. Y hay algunas que se pueden usar hasta en 5 o 6 países y esas serían ideales, ¿no? Para enseñar porque son bastante versátiles y se pueden aplicar en diferentes lugares. Pero hay veces cuando yo veo una peli mexicana o algo así, o una serie de Colombia, digo, ¿qué querrá decir esta expresión? No, no lo pillo muy bien, ¿no? Si no estás familiarizado, pero... Y Marta, he visto, stalkeándote un poco, que Sí, antes de sí. ser profe también tuviste otra vida y otra carrera, porque estudiaste periodismo y te dedicaste al periodismo durante un periodo de tiempo también, ¿no? Háblame un poco Ujú. de esta época, ¿por qué decidiste estudiar periodismo, trabajar como periodista y luego por qué decidiste hacer el cambio y decir, bueno, me voy a dedicar a la formación de español como lengua extranjera? Vale, pues yo decidí estudiar periodismo de alguna manera porque en aquella época, cuando acabé bachillerato, no tenía muy claro qué hacer. Ujú, Sé que sabía que no me gustaban las ciencias, pero me gustaba un poco la psicología, el periodismo, escribir, la radio, me gustaba mucho también. Pero no lo tenía del todo claro. El caso es que decidí periodismo porque luego mirando el programa dije, bueno, aquí hay un popurrí de asignaturas que me vienen todas muy bien, porque ahí se estudiaba ujú. mucha historia, sociología, filología, bueno, mogollón de materias y dije, bueno, pues aquí me Todo esto meto, me, a me ver qué llama. tal. Sí. Y genial, la verdad que muy bien, estudié en Madrid, en la Universidad Complutense, y bueno, he de decir que durante la carrera tampoco es que se aprenda muchas cosas así. Es como que aprendes un poco de cada materia, pero nada en profundidad, ¿no? Ujú. La Universidad Complutense es una de las más prestigiosas, ¿no? Para periodismo en España. Sí, 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 vale. de hecho la nota de corte para entrar ahí en periodismo en aquella época era bastante alta. Era un Ujú. 8,2 o algo así, porque había Sobre 10. muchísima, muchísima demanda. Muy alta, sí. Y sí, los periodistas más reconocidos, muchos salen de ahí, pero es raro porque las clases estaban masificadas. Ujú. Las prácticas que teníamos para aprender a usar una cámara de vídeo, hacer reportajes en la calle y demás, eran cámaras súper obsoletas que ya de primeras nos decían, no, es que esta cámara ya no se usa en ningún sitio, pero aquí es la que hay. Y pesaba tanto la cámara que nos enseñaban a cómo ponerte la cámara al hombro sin partirte la espalda. Es como tienes que primero Madre mía. coger, Health and safety. flexionar las Sí. piernas, ponerte la cámara al hombro y, perdón, en ese aspecto era muy gracioso de, bueno, pues bueno, vamos a aprender estas cámaras de los años 70 y luego ya en la vida real veré qué hago. Em, Pausa para Perdón, beber agua. pausa para beber agua. Entonces, luego cuando terminé la carrera empecé a trabajar en un gabinete de comunicación, que era de una consultora inmobiliaria, que esto era allá en el 2008 cuando explotó la burbuja inmobiliaria, por lo tanto, ese trabajo duró un año. Ujú, Y luego empecé a trabajar en un periódico digital donde ahí sí que ya aprendí lo que era el oficio más en sí. ujú, Ya aprendí a ir a ruedar de prensa, grabar, editar, escribir noticias. Teníamos un pequeño canal en YouTube con noticias, con un pequeño telediario. Entonces allí pues aprendí a usar el teleprompter. ujú. O sea que hacías imagen, ¿no? Salías en pantalla. Sí, o sea, no era en televisión, era en este canal Ujú. que tenía el periódico, era un periódico digital. Y, y muy bien, porque aprendías, pero no tenías la presión de decir, bueno, es que como cometa un error, me está viendo aquí todo España, ¿no? Claro. Es como que la Sí, audiencia sí. era más pequeña, entonces no tenías esa presión
no la puedo cagar, ¿no? Sí, que es bastante común. En España de vez en cuando siempre algún reportero o reportera se pone, se pone muy nerviosos, ¿no? Y de repente salen de plano porque dicen, ah, me he equivocado y se van, ¿no? Se bloquean y se van y a lo mejor pues eso, están en un telediario nacional que lo están viendo más de 1 millón de personas. Y es un poco, uff, pobrecito, pobrecita, Sí, es que impone mucho. O sea, hacer un me directo, yo imagino. cuando los veo, los que no tienen mucha experiencia, claro, te pones muy nervioso. Mm, claro, claro, claro. ¿Y Y cuándo y cómo dijiste, bueno, me voy a dedicar a la formación del español. Voy a aparcar el periodismo. Aunque puedo sí, ver las sinergias, existen muchas conexiones, pero... pues esto fue un poco cosas de la vida, ¿no? Yo, cuando estaba trabajando en este periódico, tenía la necesidad imperiosa de tener mi experiencia fuera, de tener un año en el extranjero, vivir en otro país y aprender inglés, perfeccionar mi inglés. Entonces, me fui a la India, en primer lugar, Mira, para aprender inglés. muy Julia Roberts todo. Eat, Pray, Love. No funcionó. Aprendí muchas cosas, pero inglés no. Y después ya me dije, bueno, creo que para aprender inglés lo mejor es que me vaya a Inglaterra. Y llegué a Bristol y como mi inglés era muy básico, pues allí yo empecé a trabajar de camarera, glass collector. Ajá. eh, bueno, camarera era mi principal trabajo allí en los primeros meses. Ujú, Y conocí a alguien que me dijo que daba clases de español y pensé, qué buena idea, porque ese trabajo lo puedo hacer sin saber muchísimo inglés, ¿no? ujú, Y además es algo que lo puedes hacer mientras viajas, puedes estar en España, puedes estar en Inglaterra, lo puedes hacer online. Y bueno, me pareció una idea muy atractiva y además a mí siempre me ha gustado mucho, cuando era pequeña me gustaba mucho lo del el análisis sintáctico de las oraciones, el sujeto, el predicado, no sé qué, tenía eso que todo el mundo odia. sí, sí, totalmente. Y bueno, decidí formarme en esto, hice el máster para, para formarme como profesora de español mientras trabajaba de camarera. En mis ratos libres Ujú, era un máster que hice online y, y encontré trabajo en la Universidad de Bristol súper rápido. Entonces tuve esa suerte. Hice unas prácticas, hice algunos voluntariados en Marruecos y tal para coger así un poco de prácticas, ujú. de Para romper experiencia mano. y sí, pero fue muy curioso porque luego cuando empecé a trabajar en la universidad era como que yo me sentía de, uff, lo voy a hacer bien, ¿sabes? Estoy en una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra y los estudiantes, claro, son muy demanding, ¿no? En este Exigentes, aspecto, son exigentes, claro. exigentes, sí. Sí, puedo ver Así como que se yo fue un también hubiese poco... tenido un poco de síndrome del impostor, porque de hecho creo que el síndrome del impostor cuando trabajas en otro país siempre tiende a ser superior. Yo recuerdo cuando hice unas prácticas en un hotel como organizador de eventos y después de acabar las prácticas yo pensaba que, pues, que me iba a ir y sin embargo me ofrecieron quedarme como empleado, no como becario. Y cuando me lo estaban ofreciendo yo dije, pero es que mi nivel de inglés, yo cuando cojo el teléfono todavía no entiendo lo que me dicen los mensajeros, son mucha gente que me llama, no entiendo lo que me dice. Y la mujer me miró y me dice, César, si te estoy ofreciendo trabajo es porque creo que sé que lo haces bien, si no, no te lo ofrecería. Entonces, cállate y vete y acepta el trabajo y déjame en paz. Y digo, pues es verdad, ¿no? Al final, si alguien está depositando la confianza en ti es porque sabe que puedes hacerlo. Pero bueno, Exactamente. es Sabe inevitable que a a lo mejor al veces. principio, sí, muchas veces es más nuestra inseguridad que tenemos nosotros mismos que la que el que te está contratando puede ver. Es como te veo completamente capaz de hacer esto, o Claro, sea que... 100%. eh, 100%. sí. Y Marta, que llevamos ya casi 20 minutos y no hemos sacado las preguntas que dejó Ah, Antonio. La primera pregunta era,
Espérate, ¿cómo la formuló él? Sabiendo lo que sabes, si pudieses volver a empezar tu carrera, ¿a qué te dedicarías? Y la segunda es, ¿dejarías a tu pareja por 3 millones de euros? ¿Sacrificarías el dinero, mucho dinero, por amor? Mm, ¿Cuál a ver, eliges? si quieres te respondo a la segunda y te dejo la fácil para ti. Vale. Yo creo, bueno, va a sonar un poco cursi, pero no sacrificaría a mi pareja por 3 millones de euros, Es que porque yo además 3 tengo millones de dos euros tampoco, niños. tampoco es tanto, ¿eh? Si lo analizas no es Claro, no es tanto. tanto. Y más con 2 niños y la inflación. Claro, es como que Te da prefiero para un quedarme par de como años. estoy. Exactamente. Prefiero seguir como estoy con mis clases y así, que tener 3 millones de euros y estar sola y no saber ni dónde gastarme ese dinero. Em, Así que eso sería mi respuesta. Vale, no, O lo que se puede no. hacer es dejar el amor temporalmente, coger los 3 millones de euros y Sí, luego intentar reconquistarle, ¿no? sería también una buena estrategia. Muy buena, sí, sí, sí. Em, la pregunta de qué haría si no, o sea, si supiera lo que sé, es que es una pregunta complicada, porque claro, si supiera lo que sé, o sea, para empezar, he tenido trabajos que no me han gustado muchísimo, pero es que en todos he aprendido algo. Empecé a trabajar con 15 años, hace 20 años ya, de camarero, ¿no? Em, Hasta los 18 trabajé de camarero, luego trabajé de dependiente. El trabajo de camarero no me gustaba especialmente porque soy muy patoso y me sentía muy inseguro llevando los platos a la mesa. De hecho, alguna vez he tirado algún plato encima de un cliente. Em, pero sí que es verdad que aprendí mucho, pues yo era súper tímido, súper introvertido, entonces me ayudó mucho con la interacción social, de, de forzarme a sonreír, a ser amable, a lidiar con personas de todo tipo, personas que están un poco borrachas, personas que son un poco maleducadas, ¿no? Entonces me ayudó mucho con esas habilidades sociales. Luego trabajando de dependiente, pues también aprende mucho de comportamiento del consumidor, porque trabajaba vendiendo teléfonos móviles, aprendí cómo funcionaba la industria de la telefonía móvil en esos años, aprendí de tecnología. Em, era para una empresa británica, pero en España, en The Phone House. Entonces, todos los trabajos, independientemente de si me han gustado mucho o poco, me han llevado donde estoy. Y donde estoy ahora me gusta mucho. Antes de empezar a grabar te hablaba de que yo lo considero como un videojuego, que esto nunca acaba y siempre cuando superas una fase hay otra y hay otra y hay otra, que por una parte está bien porque te mantiene motivado, ¿no? Pero por otra es un poco como, bueno, esto va, me voy a sentir satisfecho del todo alguna vez. Y creo que la respuesta a veces es no, pero es que a lo mejor de eso va la vida, ¿no? De continuar, de tener aspiraciones, de continuar progresando. Y es que de verdad me gusta lo que hago. De verdad me gusta lo que hago. Igual con lo que ya sé, hubiese tomado atajos para llegar antes, eh, pero no sé, es que incluso cosas que puedes pensar, ¡buah, qué locura hacer esto! Como por ejemplo, para conseguir el trabajo en The Phone House, la tienda de teléfonos móviles, yo me fui del examen, el examen de selectividad, que es el examen de acceso a la universidad. La entrevista era, para este trabajo, era a las 5 de la tarde. Y yo tenía un examen de matemáticas de 3 a 5 o de 4 a 6 o algo así. Bueno, me fui a mitad del examen. Dije, bueno, pues hago el examen en una hora en lugar de dos. Imagínate qué locura. Hago el examen en una hora en lugar de dos y así me da tiempo a hacer el examen y a ir a la entrevista. Obviamente, spoiler, suspendí el examen con un 2 sobre 10 cuando yo mi media en bachillerato era de un 8 en matemáticas. Y, y fui a la entrevista, llegué tarde a la entrevista. O sea, llegué tarde a la entrevista, lo cual no es maravilloso. Llegar tarde a una entrevista de trabajo que era grupal, además. Éramos, creo que había como 15 personas. Llegué tarde a la entrevista, llegué en vaqueros, que yo no lo sabía porque era mi primera entrevista, pero por lo visto una regla súper importante es no ir en vaqueros a una entrevista de trabajo. Pues llegué en vaqueros,
con las habilidades sociales justas, con 18 añitos, pero me cogieron. Y ese trabajo fue súper importante en mi vida porque aprendí un montón. Y me permitió también ahorrar dinero para luego poder irme de Erasmus. Entonces, pues a veces es que es eso, aunque las decisiones también más locas te ayudan a dar el salto, ¿no? Que sepas que yo también Entonces, he trabajado en The Phone House y he hecho no esa me entrevista digas, grupal. no me digas, qué fuerte. ¿En qué ciudad trabajaste? En Madrid. Qué fuerte. Pues Sí, igual sí, hemos sí. coincidido en alguna formación. ¿Qué años trabajaste? Uf, yo estaba estudiando en la universidad, pues quizás 2005. Ah, Que vale, yo soy no, muy yo empecé mayor, en ¿eh? 2000. Yo- Yo soy más mayor un que tú. poquito. Yo empecé en 2007, que es cuando empecé la universidad. Claro, yo es que yo solamente estuve haciendo la campaña de verano, Ah, de vale. julio y agosto, que es cuando necesitan refuerzos, Sí. porque para cubrir a la gente que se va de vacaciones y yo estuve ahí solamente un par de meses, porque yo igual, yo en la estudiaba ahí, cuando estaba en la universidad estudiaba en los meses del curso y luego en los meses de verano pues siempre trabajaba de dependiente en algún sitio. Hmm, Y sí, sí, hice la campaña de verano en The Phone House. sí. Que No, no, igualmente yo era muy mala vendedora, era terrible. O sea, Sí. además había un ranking, no sé si cuando tú trabajabas allí, Sí. que ponían el vendedor del mes y había como quién lleva más Colores. ventas. Sí, sí, yo estaba en el rojo fluorescente, o sea, era como la última de la última. Ostras. Ostras, Yo no ostras. vendía ni una carcasa. Porque es que me parecía que estaba como engañando a la gente. Era como, tienes que venderle el seguro del móvil y los accesorios. Y era como, pobre señor, él solo quiere venir a hacer una recarga a su móvil. En aquella Sí. época cuando había recargas en el móvil. Sí, 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 es verdad. Es que Y además no era. sé. Yo entré también para la campaña de Navidad, pero luego me quedé porque necesitaban gente y me ofrecieron y me quedé. Pero es que en esos años era una locura la telefonía móvil. Era una época donde la gente se cambiaba de móvil cada año. Y esa tienda en concreto, que tenía muchas ofertas, pues es que había turnos, la gente cogía un papelito con turnos porque había colas de 2 horas, 2 y 3 horas para que te atendiésemos. ¿No? Era una locura. Y en cuanto a la venta, es verdad que como cualquier trabajo en ventas, te presionan muchísimo, hay mucha presión, hay rankings para que se Ujú. vea quién vende más, quién vende menos. Para mí siempre mi filosofía era, si esta persona de verdad necesita el producto, yo se lo tengo que ofrecer y si de verdad pienso que esta persona tiene esa necesidad, ¿no? O sea, por ejemplo, con los teléfonos móviles teníamos que ofrecer un seguro para el teléfono móvil. Si llegaba alguien y me decía que quería cambiarse el teléfono porque era albañil y se le había roto el teléfono y es que se le rompen todos los teléfonos, pues obviamente pensaba que era la persona ideal para tener un seguro del teléfono móvil porque probablemente lo iba a utilizar, ¿no? Pero sí, había prácticas, no te hablo de The Phone House, en general en la telefonía móvil que yo escuchaba y pensaba, qué horror y qué engaño. Tipo, conocí a alguien que había trabajado en un call center llamando a gente para contratar internet en su casa. Y esta mujer me contó que su encargada les obligaba a que a todo el mundo y especialmente a los abuelitos había que ponerles ADSL, internet. Y claro, estas personas mayores ni siquiera tenían ordenador. O sea, les engañaban, literalmente. Les instalaban ahí el router que no necesitaban, porque no tenían ordenador, no tenían teléfono Sí, con. sí. No tenían un smartphone. Te estoy hablando de hace 15 años. Entonces, esto me parece obviamente fuera de cualquier límite moral. eh, pero sí, es a veces el mundo de la venta, a veces funciona así, ¿no? Y en, El en la mundo, telefonía sí. móvil es la industria donde más reclamaciones existe en España, creo. O al menos era antes. Hay muchas. Porque hay mucha práctica poco moral. Sí. Mm. Allí cuando yo trabajaba en The Phone House lo que se hacía era que, por ejemplo, las recargas de móvil no tenían comisión. Ujú. Entonces, si entraba algún señor mayor o señora mayor a hacer su recarga, le decían directamente, había vendedores que decían, no, es que hoy no hay recargas. Es como que Mm. ellos sabían muy bien qué cliente les iba a dejar comisión y qué cliente no les iba a dejar comisión. Es como que no voy a perder Ostras. mi tiempo en hacerte una recarga cuando este que está aquí detrás
viene a comprarme algo con lo que voy a ganar mucho más dinero. Y había ese tipo Ostras, de pues práctica ahí que era muy agresivo. sí, pues fíjate, en Valencia era todo lo contrario. Lo que hacíamos era que cada 10 minutos decíamos, alguien está esperando para una recarga para que no tuviese que esperar la cola a ser atendido. Mm. Entonces, dábamos prioridad a las recargas, hacíamos las recargas y luego la gente continuaba. Porque claro, estar con un cliente en telefonía móvil suponía estar a lo mejor entre 30 minutos y una hora. Firmar los contratos. Imagino que ahora es todo mucho más rápido, pero antes era como había que imprimir contratos, sacar el teléfono, montar el teléfono, explicar todo. Y claro, te tirabas con un cliente una hora perfectamente. Sí, sí, Pues mira sí. qué casualidad, somos, bueno, tú eres conquense, yo soy mitad conquense, porque mi madre es de Cuenca, y los dos hemos trabajado en la misma empresa, haciendo la campaña de verano y yo un poco más. Sí, Qué sí. bueno, Marta. Tenemos muchas cosas en común, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Cuenca, la pobre, pobre olvidada Cuenca. Que muchas Con lo veces a mí me ha bonita que pasado que es. la gente me pregunta, ¿de dónde eres? Y le digo, soy de Cuenca. Y es como, y la gente hace como un silencio de, ¿es un chiste? ¿Esto es cierto? Y mucha gente se ríe porque lo ve como absurdo. Es como, no, no, es que Cuenca existe, hay gente que Sí, vive allí. sí. La ciudad de Cuenca es preciosa, está muy cerca de Madrid. Hace un par de años nosotros Sí, fuimos a sí. Madrid y luego cogimos un tren a Cuenca, creo que era. No, a Toledo, y luego de Toledo a Cuenca. Pero sí, yo recomiendo a cualquier persona que vaya a Madrid que visite también Toledo y Cuenca. Las ciudades, ya los pueblos, pues cada pueblo tendrá su encanto, pero las ciudades de Toledo y Cuenca son impresionantes. Pasar Son una increíbles, noche son en el súper parador de bonitas. Cuenca. Mm, sí, sí. Sí, Pues sí. Marta, ha sido un placer hablar contigo, se me ha hecho rápido. Sí, qué pena, ¿no? Sí, A mí también se me ha pasado muy rápido. se me ha pasado volando. Dinos porfa dónde te pueden encontrar de nuevo. Has mencionado antes tu web, si quieres tu Instagram. ¿Y qué dos preguntas tienes para la próxima persona invitada? Vale, pues en Instagram me podrán encontrar en marta.spanish.teacher. ¿eh? Vale. Muy fácil de Ponemos el link recordar, de todos modos en la descripción. estupendo. Y la web es www.spanishflowschool.com. Ujú. Vale. Y, y ahí me podréis encontrar. Y las preguntas para el próximo invitado son, la primera, si pudieras vivir en cualquier época histórica, ¿cuál elegirías? Y la segunda, si te dicen que el mundo se acaba en 24 horas, ¿qué harías? Vale. Esas son. Lo de la época histórica es porque a ti te hubiese gustado vivir alguna época histórica específica. Em, a mí me hubiera gustado vivir, bueno, yo digamos que nací en los 80, me hubiera gustado permanecer ahí un poco sin tanta tecnología como hay ahora, es lo que Ujú. podría decir. Ya Vale. épocas más pasadas, no. Pero estancarme un poco en la época donde no había tanta digitalización, sí, Sí. Sí, sí, sí. digámoslo así. Antes también Es lo hemos único que estado puedo decir. hablando de esto y le he enseñado a Marta. Si estás viendo el episodio en YouTube lo podrás ver. Yo tengo mi teléfono. Bueno, no te lo he enseñado lo que pone aquí, que pone What do I want to pay attention to? ¿A qué quiero prestar atención? Entonces, cuando descargo el teléfono, cuando desbloqueo el teléfono, lo primero que me aparece es eso. Y luego cuando tengo aplicaciones como Instagram instaladas, lo abro y me salta esto, que es una aplicación que se llama OneSec y me dice, respira, César. Entonces hago una respiración de 1 minuto antes de que se abra la aplicación y luego me dice, ¿de verdad quieres abrir Instagram, César? Y puedo elegir, pues sí, de verdad quiero, la verdad es que no. Y es una forma de... Es que el primer episodio de este año del nivel intermedio fue sobre por qué es urgente recuperar la atención y hablaba un poco de esto, ¿no? De que cada vez se está reduciendo más nuestra capacidad de atención en parte por la tecnología, pero también por otras cosas. Y que, aunque tiene que, si queremos que esa revolución de la atención se haga efectiva, tiene que ser a nivel colectivo, ¿vale? No puede ser solo a nivel individual, pero que bueno, que a nivel individual sí que podemos hacer cosas, ¿no? Y yo como profe me comprometí a eso, a intentar evitar hacer cosas clickbaity basadas
engancharte, ¿no? En atraer la atención, sino hacer cosas, contenido un poquito más largo, contenido un poco que más sosegado, porque es que si no nos vamos a volver todos locos, Marta, Nos más de vamos a lo que volver muy estamos. locos, sí. Y yo pienso que si ese contenido es interesante para la persona que lo está consumiendo, lo va a mirar. O sea, no Mm, necesitas usar ese lenguaje agresivo, imágenes que te... transiciones locas. sí, Es como si... A mí me pasa, yo si veo un vídeo largo y alguien me está explicando algo que me interesa, aunque me esté sí, hablando muy despacito y no esté usando 200 transiciones por segundo, lo leo y lo miro. Y claro, ahora es que, claro, nos metemos todos ahí en este lenguaje loco de que tienes que decir algo en 3 segundos porque si no la gente no te escucha, no te mira. sí. Yo creo que Sí, estamos a está muy punto, bien. creo que la tendencia está a punto de revertirse. Yo ya empiezo a ver señales de esto, de creadores de contenido diciendo, estoy harto de crear 10 vídeos a la semana de mala calidad, quiero volver a crear uno a la semana, pero de muy buena calidad. Luego, plataformas que un poco lideran estos cambios también están tomando cambios, como TikTok ahora está promocionando los vídeos de duración larga en su plataforma. Entonces creo que quizás este año será el año de esa reversión, del cambio de tendencia. No sé, ya lo discutiremos en el futuro. A ver Esperemos qué que sí. pasa. Esperemos que sí. Creo que es más sano a nivel mental, desde luego, poder centrarnos en algo durante un periodo de tiempo un poquito más largo y no estar cambiando constantemente de foco, que es todo lo Sí. contrario a focalizarse y a prestar atención. Pues nada, Marta, que siempre me despido de los invitados y luego me enrollo. Muchas gracias por tu Muy tiempo, un español placer eso. Las hablar contigo. despedidas, Sí, sí. las Esto me lo despedidas son dice siempre mi así. chico. Cuando quedamos con alguien en España, nos despedimos en la puerta del restaurante, ¿no? Y luego estamos hablando 30 minutos más en la puerta del restaurante. Y mi chico es como, pero si nos hemos despedido, vámonos ya, ¿no? Y yo, si Sí, no sí. entiendes Eso este los matiz ingleses lo llevan cultural. fatal. Es como, pero vamos a Sí. ver. ¿Podemos irnos ya? Sí, Sí, sí. tiene sentido, ¿eh? Su queja. Por eso Bueno, muchos de Marta, ellos lo que hacen es una bomba de humo, es más bomba efectiva. de humo, exacto, exactamente. Marta, un placer hablar contigo. Igualmente. Que vaya muy bien. Un abrazo. Que vaya bien, hasta luego. Y a ti, estudiante, también, muchas gracias por escucharnos. Tienes ahí un montón de expresiones y palabrejas que habrás aprendido. Espero que te hayamos entretenido en estos minutos y yo te espero en el próximo episodio. Un abrazo grande.